Cuando recibí la invitación de compromiso de James, estaba en la cocina haciendo sopa para él. Al oír el ruido, James apagó el cigarrillo entre sus dedos y se acercó a mí. Me rodeó con los brazos por detrás, acercándome a su pecho. Su mirada cayó en la invitación que acababa de abrir. Frunciendo ligeramente el cejas, su voz tenía un toque de cansancio. Ava, solo aquí contigo me siento realmente relajado. Forcé una sonrisa, mordiéndome el labio, y susurré suavemente, James, ¿podemos hacer público nuestra relación? La persona detrás de mí se quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que un sentimiento de vergüenza se apoderó de mi corazón. Como esperaba. Dio una risita despreciativa. Ava, ahora estás siendo insoportable. Esto fue algo mutuo entre nosotros. ¿Realmente esperas que tome responsabilidad? La cuchara en mi mano se me soltó y cayó en la olla mientras permanecí allí paralizada. La sopa caliente salpicó la espalda de mi mano, dejando inmediatamente una gran marca roja que ardía dolorosamente. Mi mente quedó en blanco. Viendo la sopa salpicar por todos lados, alcancé desesperadamente el papel de cocina. James suspiró y tomó mi mano, sujetándola bajo el agua fría para calmar la quemadura. El frío se extendió desde mis dedos hasta mi corazón, haciéndome tiritar incontrolablemente. Mantuve la cabeza baja, demasiado asustada para mirarlo. James se acercó y pellizcó mi cara, obligándome a levantar la vista y enfrentar su mirada. Finalmente, cuando vio las lágrimas en mis ojos, un rastro de fastidio en sus ojos. Ava, mantén en secreto lo que hay entre nosotros. Debería podrirse en tu corazón. Te daré una suma de dinero como compensación, y luego estaremos even. Una suma de dinero y una oración para acabar las cosas. Me estaba tratando de la misma manera que a otras mujeres afuera. Un sabor amargo se extendió por mi lengua. Había sido tan tonta de pensar que tenía sentimientos por mí. Un viento frío pareció pasar por mi cuerpo, y un dolor sordo latía en mi pecho. Lo miré boquiabierta, y finalmente solo pude decir con voz ronca, de acuerdo. Una expresión de confusión en los ojos de James, pero más que nada, hubo una sensación de alivio. Sus dedos pasaron suavemente por mi cara, secando las lágrimas. Luego dijo suavemente, Ava, Aichen es demasiado pequeño. Realmente me gustas por tu mansedumbre. Pero hasta allí llegan mis sentimientos. Después de todo, la familia James no puede permitirse perder la faz así. Sé una buena chica y no me des problemas. Asterisco asterisco al final de sus palabras, un leve destello de sabajeza apareció en la esquina de los ojos de James. Me estaba amenazando. Me clavé las uñas en la palma de la mano y asentí con fuerza. James era amigo de mi padre. Después de que mis padres fallecieran, él fue el único que estaba dispuesto a darme un hogar. Lo llamaba tío, aunque solo tenía 5 años más que yo. Más tarde, una noche iba y temeraria cuando me reuní el coraje, me convertí en su amante oculta, alguien que no podía dejar que el mundo supiera. Pensé que continuaríamos así. Después de todo, él no estaba casado y yo tampoco. Tan solo quería quedarme a su lado, eso era suficiente. Pero ahora, se estaba comprometiendo. Incluso me lo había ocultado hasta que recibí la invitación. Suprimí la amargura que se apoderaba de mi corazón y forcé una sonrisa triste. ¿Quién es tu futura prometida? La frialdad en los ojos y cejas de James se suavizó, y una leve sonrisa apareció en sus ojos. Esa sonrisa me hirió el corazón tan fuerte que casi dejó de latir. Dijo, Olivia. ¿La conoces? Ava, Olivia es diferente de ti. No tolera ninguna traición. Esa frase, diciendo que Olivia era diferente de mí, me clavó en el poste de la humillación. Después de que James se fuera, me agaché beside the stove, sintiendo un dolor en el estómago. Las lágrimas que había estado reteniendo durante tanto tiempo finalmente cayeron, golpeando el suelo y formando rápidamente una charla de lágrimas. En la habitación mal iluminada, solo se podía oír mi sollozo reprimido. No sé cuánto tiempo pasó cuando sonó mi teléfono, indicando un nuevo mensaje. Tocé para abrirlo. Era de James. Vuelve a la casa ancestral a cenar esta noche. Olivia también estará allí. No llegues tarde. Mis dedos temblaban mientras respondí con un simple OK. Luego encontré el número que no había marcado desde hace mucho y hice la llamada. El teléfono fue contestado rápidamente, y la voz de William al otro lado estaba llena de sorpresa y alegría. Ava, pensé que no me volverías a llamar. ¿Te has decidido a el estudio? Me gradué en diseño de joyas en la universidad. Después de graduarme, había estado trabajando como asistente de James, y había dejado esa mi especialidad. Solía estar bajo los focos, brillando intensamente, pero por él, me había convertido en la suciedad de las sombras.
Pensando en James, cerré los ojos y retení las lágrimas. Sí. Me iré al extranjero la próxima semana para unirme a tu equipo. La voz de William estaba llena de emoción, y claramente esperaba mi unión. Después de colgar el teléfono, reservé un billete de avión al extranjero. Miré mis manos. Al principio, ni siquiera podía cocinar una comida decente, pero más tarde logré curar el problema de estómago crónico de James. Mis manos habían cocinado voluntariamente para James durante 3 años. Pero ahora, ya no era necesaria. James se estaba comprometiendo. Si su estómago estaba bien o no ya no tenía nada que ver conmigo. Cuando regresé a la casa ancestral de James, él y Olivia estaban charlando con la abuela. Había rosas frescas en la sala, y el ambiente era cálido y... Mi repentina aparición interrumpió bruscamente la conversación y las risas en la habitación. Olivia fue la primera en levantar la vista hacia mí. Sonrió ligeramente y dijo, Ava, has vuelto. James acaba de hablar de ti. Dijo que una vez que nuestra empresa esté lista, empezará a pensar en tu matrimonio. Estaba sonriendo, pero había un toque de provocación y lástima en la esquina de sus ojos cuando me miró. James ni siquiera levantó la vista para verme. Su mirada permaneció fija en el rostro de Olivia, llena de concentración y ternura. De repente, sentí que mi corazón estaba siendo apretado fuertemente, sintiendo un dolor agrio. Di un atrás, y la idea de huir corriendo por mi mente. El ambiente en la habitación se volvió de repente frío. El rostro de Olivia se puso ligeramente pálido. Tomó nerviosamente la mano de James, su voz cargada de inquietud. James, ¿Ava no me gusta? James lanzó una mirada fugaz hacia mí, sus ojos advirtiendo. Dijo con voz profunda, Ava, ¿dónde están tus modales? Parecía que tenía un balón de algodón en la garganta, haciéndome doler. Forcé una sonrisa educada y le dije a Olivia, tía, es nuestra primera reunión y no sé lo que te gusta. Esto es un regalo para ti. Le entregué la caja de regalo a Olivia. Finalmente sonrió y abrió la caja directamente. Cuando vio la pulsera de Jade adentro, la sonrisa en su rostro se volvió un poco más sincera. Olivia se puso la pulsera en el muñeca y se volvió a preguntar a James, James, Ava me dio esto. ¿Se ve bien? La mirada de James cayó en el muñeca blanco de Olivia. La sonrisa en sus labios se heló, y sus ojos mostraron una expresión compleja. Pero en un instante, volvió a la normalidad y me miró fríamente. Se ve bien. Te sienta muy bien. Aparté la vista, demasiado asustada para enfrentar su mirada. Pero sabía que James estaba enojado. Esta pulsera de Jade era algo que había comprado a alto precio en una subasta. En mi cumpleaños, me la había regalado con sus propias manos. Esa noche, estaba borracho y murmuró al oído, Ava, esto es el arras. Guárdalo bien. Cuando crezcas, me caso contigo, ¿de acuerdo? Resultó que solo yo había tomado en serio esa promesa. Ahora, había regalado su arras. Incluso si no me amaba, debía estar molesto, ¿verdad? Pero esta pulsera de Jade le quedaba mejor a Olivia que a mí. En la mesa de la cena, el anfitrión y los huéspedes estaban disfrutando. Tomé media copa de vino, y me daba la vuelta la cabeza. Forcéme a agarrar mi última pizca de cordura y subí las escaleras. En el momento en que cerré la puerta, James la mano y la detuvo. Parado contra la luz, no podía ver su expresión claramente. Después de un largo enfrentamiento, de repente extendió la mano y me pellizcó la cara, su voz ronca y fría. Ava, ¿quién te dio el coraje de regalar mis cosas a otra persona? ¿Estás tratando de trazar una línea clara conmigo ahora, eh? El alcohol estaba entrando en acción, y mis emociones tensas se rompieron. Con los ojos rojos, Lafty dije, la pulsera de Jade le queda muy bien a la tía, ¿verdad? Hice una respiración profunda y me obligué a decir cada palabra con un corazón pesado. James, todos estos años, estuve embrujada. Solo estaba teniendo ilusiones. Pero no te preocupes. Ya no te atormentaré más. Desde ahora, te deseo felicidad. El rostro de James se oscureció amenazantemente, y su mirada permaneció fija en mi rostro. Su agarre en mí fue tan fuerte que me jaló hacia su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, sus labios cayeron sobre los míos, silenciando mi grito. Luté desesperadamente, y las lágrimas saladas mezcladas con el olor del alcohol me hicieron difícil respirar. Pero James me sujetó fuerte sin piedad, como si me estuviera castigando por mi osadía o desahogándose de su frustración. Pronto, el sabor de sangre se extendió por mi lengua. Temblaba como una hoja, sintiéndome asustada y avergonzada. Solo pude suplicarle en voz baja, James. De repente, James relajó su agarre y enterró su cabeza en el cuello, diciendo con voz ronca, Ava,
me estoy comprometiendo, pero nunca dije que te iba a dejar ir. ¿No podemos seguir como antes? ¿No es bueno así? La sangre en mi cuerpo se heló instantly. ¿Qué? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, me di cuenta de lo que quería decir. De repente, el dolor, la humillación y la ira surgieron en mí, abrumando mi última pizca de cordura y destrozándola en pedazos. De repente empujé a James y lo miré fijo a los ojos. Hubo un dolor agudo en las profundidades de mis ojos mientras sonreí con burla. ¿Quieres decir que quieres que siga siendo tu asistente personal en la sombra? Oh, no. Debería ser tu amante, ¿verdad? Escondida, siendo una amante que puedes usar para desahogar tu lujuria y tomar lo que quieras, ¿no es así? James frunció ligeramente el cejas. Como si no hubiera esperado que yo, que siempre había sido dócil, dijera palabras tan duras. Me miró con un toque de impotencia y suspiró, diciendo: Ava, sabes que nosotros. Plasmo. Twitché los ángulos de mi boca y, aprovechando que no estaba preparado, levanté la mano y le di un fuerte golpe en la cara con toda mi fuerza. Fue un golpe fuerte y contundente que cortó todas las palabras de James en su boca. Apreté los dientes, y mi palma dolió profundamente. El sonido claro del golpe resonó en la habitación mal iluminada. Hubo una oscuridad indescriptible en los ojos de James cuando tocó su propio rostro. Suprimiendo su ira, dijo: Ava, basta ya. Di un paso adelante y casi me aplasté contra su pecho. Incliné la cabeza hacia atrás y me enfrenté a su mirada sin el menor miedo. Te amo, pero no soy barata. Lo que acabas de decir me hace sentir que mis 10 años de amor inquebrantable por ti son baratos y sucios. Tú. Al final, casi no pude terminar la oración. Mi voz temblaba terriblemente, y cada palabra parecía haberme sucodado toda la fuerza. ¿No te fías solo de que te guste para herirme tan despreocupadamente? James, ya no te amo. Nunca te amaré más. Cuando James escuchó mis palabras, un destello de ira suddenly iluminó sus ojos. De repente extendió la mano y agarró fuertemente mi cuello. Estábamos tan cerca que nuestra respiración se entremezcló de forma ambigua. Me miró desde arriba, y la fuerza en su mano era tan grande que casi no podía respirar. El miedo a sufocarse y la muerte acercándose me envolvieron. Justo cuando pensé que me iba a ahorcar, la voz fría y siniestra de James llegó a mis oídos con fuerza. Ni en sueños. Ava, incluso si mueres, solo puedes morir a mi lado. Nunca había visto este lado impredecible de James antes. Quedé tan asustada por la fierceness en sus ojos que no reaccioné durante mucho tiempo. Su aliento cálido cayó en el costado de mi cuello, haciendo que todo mi cuerpo temblara. Al ver que estaba rígida, James sonrió. Ava, te necesito. No digas más que no me amas. Me amas, y solo puedes amarme a mí. No te preocupes. Todo lo que tenga Olivia, también tendrás tú. Solo quédate a mi lado obediente. Después de terminar esta época ocupada, te llevaré a divertirte, ¿de acuerdo? La mirada de James estaba fija en mí. No dudé en que si me atrevía a negarme, me ahorcaría sin dudarlo. Una capa de sudor frío vegan a aparecer en mi espalda. En ese momento, se escuchó la voz de Olivia desde la escalera. James me soltó instantly. La expresión sombría en su rostro desapareció, y volvió una sonrisa a sus ojos. Agarré desesperadamente la manga de su ropa, y mi voz era casi inaudible. ¿Y la identidad de señora James? ¿Qué hay de la identidad para quedarme a tu lado abiertamente? James bajó las pestañas, ocultando las emociones en sus ojos que no podía entender. Acarició mi cara. Ava, estás siendo demasiado codiciosa. Después de decir eso, me dejó atrás y avanzó hacia Olivia. Dijo suavemente. Ava estaba borracha, y me preocupé, así que subí a revisar por ella. Olivia quedó calmada por él y rió. ¿Es así? Recuerdo que Ava tiene una buena tolerancia al alcohol. ¿Cómo podría ponerse borracha con solo media copa? El sonido de su conversación se fue apagando. Me acurruqué en el suelo frío, y lo único que quedaba en mi mente era la ira y la fierceness desnudas en los ojos de James cuando me miró. El dolor en mi cuello aún no había desaparecido, y ardía cuando respiraba. Mi cara estaba helada. Solo entonces me acordé de extender la mano para tocarla y descubrí que estaba cubierta de lágrimas. ¿Por qué quería atarme a su lado si ya me había abandonado? Esa noche, Olivia se quedó en la casa ancestral de James. En medio de la noche, empecé a tener fiebre. Parecía haberme quedado sin conciencia, y mi cuerpo estaba ardiente. Mi garganta estaba seca y dolorida, como si hubiera sido cortada por un cuchillo. Luché para alcanzar el vaso de agua en la mesita de noche. Pero en cuanto mi mano tocó el vaso, me caí de la cama junto con mi cuerpo.
El sonido claro de la taza rompiéndose resonó en la habitación. Caí al suelo y no pude levantarme durante mucho tiempo. En una especie de letargo, caí en un abrazo familiar. Mis ojos se hicieron ácidos y murmuré suavemente, James. La persona que me sostenía se estremeció un momento y respondió en voz baja, estoy aquí. Esta simple oración, estoy aquí, hizo que el corazón que había estado en tensión se calmara, y caí en un sueño tranquilo. Cuando volví a despertar, estaba en el hospital. La habitación individual estaba vacía, y el vacío me hizo sentir ansiosa. El cálido abrazo y la sensación de ser cuidado la noche anterior eran tan ilusorios como un sueño. Como alguien en fuga, me quedé en el hospital 3 días. No había mensajes ni llamadas de James en mi teléfono. Bueno, es understandable. Ahora está ocupado organizando su compromiso con Olivia. ¿Cómo podría tener tiempo libre para pensar en mí? El día de mi alta del hospital, recibí un mensaje de Olivia. Me invitó a reunirnos en el hotel donde ella y James iban a celebrar su compromiso. Fui. Olivia estaba sentada frente a la gran ventana panorámica. Cuando me vio, hubo una expresión de indiferencia en sus ojos. En su dedo anular, un anillo de diamante personalizado brillaba intensamente. Notando mi mirada, Olivia tuvo una débil sonrisa en su rostro. Fue hecho a medida por artesanos italianos. Solo hay uno en todo el mundo. Ava, sé de todos tus pensamientos sucios. ¿No te das asco por tener un capricho por tu propio tío? James había dicho que no toleraba traiciones. Así que había solucionado todo lo que había entre mí y él limpiamente. Incluso la casa donde vivía había sido vendida por él. En solo 3 días, estaba sin hogar otra vez. Apreté fuertemente el vaso de agua y escuché con frialdad sus comentarios sarcásticos. Ava, sé que James siempre te ha mimado, pero, ¿y qué? En sus ojos, ¿qué diferencia hay entre ti y un gato o un perro? Solo algo con lo que puede jugar y mimar cuando tiene ganas. Mientras hablaba Olivia, de repente se acercó a mí y susurró fríamente al oído. Sé que te ha tenido como amante durante 3 años, pero no me importa. Ava, James está dispuesto a borrar todo lo que pasó en el pasado por mí. Incluyéndote. Serás eliminada por él como una mancha. Las palabras, tenido como amante, me hirieron tanto que casi no podía respirar. Miré a Olivia y le pregunté con voz ronca, si James te ama tanto, ¿por qué me dices todo esto ahora? ¿Es para presumir? ¿O también no crees que te amará de todo corazón? La sonrisa en el rostro de Olivia se heló un poco. Un destello frío en sus ojos, y luego volvió a sonreír. James y yo somos uno como pareja. Por las cosas que él no puede manejar bien, por supuesto, yo me encargo. El humo caliente de la taza se acercó a mis pestañas, empañando mi vista. El teléfono colocado en la mesa suddenly sonó. Olivia y yo, en un estancamiento, volteamos a mirarlo. Era un mensaje de James. Ava, tienes que asistir al banquete de compromiso. Quiero verte allí. El rostro de Olivia se oscureció gradualmente. Me miró fija, sus ojos llenos de fiero. Esta conversación terminó con Olivia arrojando casualmente una oración. Ava, quizá no te importe tu reputación, pero a la familia James sí. Si fuera tú, me iría por mi cuenta. No te aferres hasta el final y termina en una completa vergüenza. Bajé la cabeza, y mis lágrimas cayeron en la taza. Respondí con voz ronca, de acuerdo. No estaba segura de si estaba respondiendo a las palabras de James o a las de ella. Mantuve el vaso en mis manos hasta que el agua en la taza se volvió fría, haciendo que mis dedos se entumecieran del frío. El día del compromiso, cuando Olivia me vio, su rostro mostró un momento de incomodidad. Bajé los ojos, no queriendo tener más involucramiento con ella. Dejé mis maletas en consigna y caminé rápidamente por el pasillo. Sentada en el asiento que la familia James había organizado, en la esquina, observé solo este gran banquete de compromiso. Justo antes de que comenzara la ceremonia, James suddenly se acercó a mí con el rostro sombrío. Antes de que pudiera reaccionar, agarró firmemente mi muñeca y me arrastró a las trincheras. James estaba lleno de un aura de hielo. Me lanzó con fuerza al suelo. Pide perdón a tu tía. Caí al suelo y, por accidente, golpeé los objetos de la mesita de tocador en mi precipitación. Las botellas y frascos cayeron en mi rostro, causando un dolor humillante. Hubo un silencio de muerte en el vestuario, y solo se podía oír los sollozos intermitentes de Olivia. Contuve las lágrimas. Solo cuando vi el vestido destrozado en pedazos y la pulsera de jade rota, me di cuenta de lo que había pasado. En el bolso de maquillaje de Olivia, todavía había una carta de amenaza y había escrito: mantente alejada de James, o serás la siguiente en ser destrozada en pedazos. Era de mi handwriting.
Frente al sollozante Olivia, James estaba lleno de dolor. Me miró con el rostro pálido. Ava, ¿he sido demasiado indulgente contigo para que hayas become tan indisciplinada? Kneel down and apologize. Mi mirada había estado fija en la pulsera de jade. Parecía que mi corazón también se había destrozado en polvo junto con la pulsera rota. Luchando por levantarme del suelo, dije palabra por palabra, no fue yo. En cuanto terminé de hablar, Olivia de repente saltó hacia mí y me dio un fuerte golpe en la cara. Ava, ¿me odias tanto que tienes que arruinar mi ceremonia de compromiso? Todo tipo de miradas en la habitación cayeron sobre mí, algunas llenas de desprecio, otras de lástima. Mi cara ardía, pero abrí los ojos con obstinación, refusing to let the tears fall. Olivia quería rushing over and hitting me again, but James stopped her. Miró mi rostro inflamado y rojo, sus ojos llenos de una expresión indescriptible. Muy bien, traigan primero el vestido de repuesto. ¿Dónde está el maquillador? Venga a maquillar a Olivia ahora mismo. Levanté la cabeza y le dije a James palabra por palabra con voz ronca. Tampoco me crees, ¿verdad? James me dio una mirada fría y continuó consolando suavemente a Olivia, que todavía estaba llorando en sus brazos. Al escuchar mis palabras, dijo en voz profunda, todavía no admites tu error. Vuelve a la villa y reflexiona sobre tus acciones. Ava, ya no necesitas asistir al banquete de compromiso. No me creía. El dolor de la cara me volvió a la realidad. Me volví lentamente y caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, la voz de James sonó detrás de mí. Ava, vendré a verte esta noche. Hice una pausa, extendí la mano para secar las lágrimas de mi rostro y me volví para forzar una sonrisa. De acuerdo. Después de bajar de la sala del banquete, recogí mis maletas y fui directa al aeropuerto. Abajo del hotel, todavía había carteles de compromiso de James y Olivia. Los miré durante mucho tiempo y dije suavemente, adiós, James. Después de bajar del avión, vi a mi colega mayor, William, que había venido a recogerme a primera vista. Tenía una sonrisa suave en su rostro, y sus ojos estaban llenos de alegría y sorpresa. Su mirada cayendo en mí, William habló primero. Ava, has cambiado tanto. Casi no te reconocí. Miré mi reflejo silente y delgado en el vidrio, y sonreí, pero la sonrisa era como el hielo en la superficie, fría y no llegaba a mis ojos. Ese romance con James me había aplastado y reesculpido, y casi me había convertido en otra persona. Incluso yo no podía reconocerme en ello. Retiré la mirada y respondí con calma, la gente cambia. William me miró, y las puntas de sus orejas se pusieron ligeramente rojas. Te llevaré primero a tu lugar de residencia. Después de que te instales, vendré a recogerte y te llevaré al estudio mañana. Asentí, sin siquiera tener energía para hablar. William manejó el coche con firmeza y consideración. Cerré los ojos, y no dijimos una palabra durante todo el viaje. En el estudio, había los trofeos y logros que William había ganado a lo largo de los años. Los miré lentamente, y sintió como si una pequeña llama en mi corazón se hubiera encendido de repente. Resultó que, aparte del amor, todavía había innumerables posibilidades en mi vida. El tercer día de comenzar mi nueva vida, recibí un mensaje de James. Ava, te extraño. Vuelve después de jugar un par de días. No estés enojada conmigo, ¿de acuerdo? Mis dedos se detuvieron, y bloqueé directamente el número de James. Luego guardé el teléfono y continué puliendo la gema en mi mano. Al siguiente día, después del trabajo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Ava, hay un límite a tu terquedad. Incluso ahora, todavía pensaba que estaba enojada con él. Pero James, solo estaría enojada contigo porque te amaba. Ahora que ya he soltado, no haré cosas tan infantiles. Hice una respiración profunda. Mientras dudaba en cambiar el número de teléfono que había usado durante muchos años, James me llamó de repente inesperadamente. Me asusté y traté de colgar, pero Occidental presioné el botón de contestar. Tan pronto como se conectó la llamada, tanto James como yo nos quedamos en silencio. En el teléfono, solo se podía oír su respiración profunda. ¿Dónde estás? De alguna manera, mis ojos de repente se hicieron ácidos, y mi garganta no pudo evitar sentir hormigueo. Al ver que no hablaba, James dejó escapar un profundo suspiro. El sonido de la tobacco quemándose sonó en la noche. Ava, me arrepiento de lo que dije sobre acabar las cosas ese día. Yo. De repente, la imagen de James casi ahogándome a muerte esa noche por mi mente. Mi mano tembló, y colgué el teléfono en pánico. En este extraño país, me agaché en la habitación alquilada, llena solo de miedo. No sabía que al otro lado del teléfono,
James estaba mirando fríamente el teléfono que había sido colgado, su expresión fría y severa. El asistente a su lado le preguntó con timidez: «James, ¿quieres que revise la hora de entrada y salida y la dirección de la señorita Ava?» James arrojó el teléfono sobre la mesa, bajó las pestañas y ocultó sus emociones fluctuantes. «Ve a revisar». Después de esa noche, no recibí más llamadas ni mensajes de James. Mi estado de ánimo se calmó, y mi trabajo poco a poco se puso en el buen camino. Justo cuando pensaba que estaba a punto de comenzar una vida completamente nueva, en el estudio, volví a ver a James. Estaba sentado perezosamente en la silla, con una postura casual. Jugaba con la gema sin pulir en mi mano con una mano y descansaba la otra mano casualmente sobre la mesa. Cuando me vio, levantó ligeramente las pestañas y no dijo una palabra. Junto a él, William estaba agachado por los guardaespaldas. Tenía mucho polvo en su camisa y estaba mirando a James con ira. Mi corazón comenzó a latir violentamente, y de repente surgió una mala premonición en mi corazón. Retiré la mirada y llamé en voz baja: «Tío. Lo que pasó entre nosotros no tiene nada que ver con él. No le hagas las cosas difíciles». James frunció los ojos ligeramente y dejó escapar una risa baja desde las profundidades de su garganta. La risa se extendió por la habitación ya tranquila. Suprimí desesperadamente el miedo en mi corazón y le dije de nuevo: «Lo siento. Tuve la culpa». Al final, mis ojos no pudieron evitar ponerse rojos. James me miró, encendió un cigarrillo un poco irritado y lo fumó lentamente. «Ava, vuelve conmigo». Levanté la cabeza y lo miré asombrada. En las noticias nacionales, todavía había amplias informaciones de la feliz noticia del compromiso entre el presidente del grupo James y Olivia. La noticia incluso permaneció en la cima de las tendencias durante 3 días. Todo el mundo sabía que ahora era el prometido de Olivia. Sacudí la cabeza. «Estoy bien en el extranjero». James de repente dejó escapar una risa suave. Ni siquiera me miró. En cambio, su mirada cayó en William. «¿Es por él?». Estaba a punto de decir que no, pero entonces escuché a James decir de repente en voz fría: «Rómpele la mano». «Ava, te estoy informando, no negociando contigo. No tienes espacio para negociar conmigo». En un instante, su voz fría resonó en mi pecho, haciéndome temblar todo el cuerpo incontrolablemente. Los guardaespaldas que sujetaban a William siguieron la orden, recogieron el martillo del estudio y lo golpearon fuerte hacia el brazo de William. Las manos utilizadas para diseñar joyas requieren precisión. James iba a arruinarlo. Mi mente quedó en blanco con un fuerte ruido. Corrí como loca y empujé a William hacia afuera. Hubo caos en el estudio. «Ava, Ava». Caí pesadamente al suelo. Cuando levanté la cabeza, solo vi a James con los ojos abiertos de rabia. William se acercó a un lado y me estaba mirando con ojos llenos de dolor y lástima. Tuve un dolor insoportable en la mano. Solo entonces me di cuenta de ello y vi sangre salpicando por todos lados. James avanzó con paso firme. Ni siquiera miró la lesión en mi brazo. Agarró mi cara y dijo en voz fría: «¿Estás dispuesta a sacrificar tu mano por él?». «Ava, ¿no sabía que cuando te enamoraste tanto de esta persona?». La voz de James tembló ligeramente. Sabía que estaba muy enojado ahora. Su mirada estaba fija en mí, y el celo y el dolor en sus ojos. Me estremecí, y una idea por mi mente. Justo antes de que diera la orden de tratar con William, de repente me arrojé a los brazos de James y lloré: «No, no es por él. James, llévame conmigo. Me duele tanto el brazo». «¿Me llevarás? Vamos a casa». La mirada de James estaba fija en mi rostro. Después de mucho tiempo, se calmó y me levantó en brazos. «Vamos al hospital». Apreté los labios, no queriendo que viera ninguna pista. Hasta que nos fuimos, ni siquiera miré a William. No es que no quería, sino que no me atrevía. No me atrevía a apostar por las emociones impredecibles de James. Sería fácil para él destruir el estudio. Era el trabajo duro de William. Como no podía ayudarlo, definitivamente no dejaría que se destruyera por mí. Las lágrimas mezcladas con sangre cayeron en el suelo. Mi rostro estaba pálido de forma asustadora, pero mi corazón parecía haber perdido todos los sentimientos y no podía sentir ningún dolor. James me trajo de vuelta al país en una noche. En la enorme villa, me convertí completamente en el canario que él mantenía. Cuando desperté, estaba mirándome con una expresión seria. «Ava, ya he dicho antes. Incluso si mueres, solo puedes morir en mis brazos. No puedo soportar cada día sin ti a mi lado. No importa el costo, incluso si me odias, tienes que quedarte conmigo».
Mientras hablaba, James bajó la cabeza y me besó, y su mano comenzó a deslizarse lentamente hacia abajo. Sus frías yemas de los dedos tocaron mi piel, haciendo que todo mi cuerpo tiritara. Quise empujarlo para alejarlo, pero mi brazo estaba en un grueso yeso, y no pude empujarlo en absoluto. James se acercó rápidamente a mí, y su voz sonó amortiguada. Ava, me equivoqué. No debí haberte dejado. También he descubierto lo que pasó en el banquete de compromiso. Fue culpa de Olivia. Le haré venir a pedirte perdón. Quédate a mi lado, ¿de acuerdo? Mientras hablaba, seguía besándome. Las lágrimas rodaron por mis mejillas y se perdieron en mi cuello. En ese momento, solo me sentía asqueada. Sin embargo, James era como alguien que hubiera encontrado un tesoro perdido. Me abrazó fuertemente y no paró de murmurar palabras de amor. Me preocupaba demasiado por las opiniones mundanas. No podía dejar atrás la reputación de la familia James. Pensé que eras igual que las demás mujeres de afuera. Pero no fue hasta esos días en que desapareciste que me di cuenta de que no podía vivir sin ti. Ava, mi problema de estómago volvió a flares. Pero ya no hay nadie para hacerme sopa ni para recordarme que coma. Estos días, te he extrañado tanto que casi me vuelvo loco. No sabes que cuando vi a otro hombre a tu lado, casi no pude controlar mi ira. Incluso quería matarlo. Perdóname, ¿de acuerdo? Frente a la afectuosa confesión de James, mi corazón no sintió la menor conmoción. Era realmente extraño. Claramente, antes lo había amado tanto que no me importaba mi dignidad. Pero en este momento, realmente lo odiaba. Mis ojos estaban secos, y lo interrumpí con calma. Pero James, ya no te amo. El beso de James se detuvo en mis labios. Se quedó inmóvil, y sus ojos lucían un poco aturdidos. ¿Qué dijiste? Levanté un rincón de los labios. Había indiferencia y asco en mis ojos, pero ni un ápice de nostalgia o amor por él. Dije que ya no te amo. El día en que elegiste a Olivia, ya había liberado esta relación. Había una plena paranoia en los ojos de James, y su mano cayó en mi cuello. No estoy de acuerdo. Ya sé que me equivoqué, y me arrepiento. ¿Quieres que me arrodille y te suplique? Mientras hablaba, su voz se quebró. Ava, ¿es por ese hombre? Cerré los ojos, sintiéndome extremadamente cansada. No. James, no puedes suponer que soy igual que tú solo porque te has enamorado de Olivia. ¿Cuándo dejé de amarlo? Fue cuando me dijo que no dejara que Olivia supiera nuestra relación. Fue cuando vendió la casa donde había vivido muchos años sin dudarlo, aunque sabía que estaba sin hogar. Fue cuando fui acosada por Olivia, pero él me cuestionó fríamente. Pero nada de esto fue peor que cuando me dijo indiferentemente: puedo darte todo excepto la identidad de señora James. Tendrás todo lo que tenga Olivia. En ningún momento sentí que mi amor fuera barato. Pero James destrozó cruelmente todas mis ilusiones. Me hizo sentir que mis pensamientos eran sucios, y junto con eso, incluso mi amor era sucio. Mantenida como amante. Olivia tenía razón. A sus ojos, yo era solo una amante a la que podía convocar cuando quería. ¿Amaba a James? Quizás sí. Vino todo el camino desde un país extranjero para traerme de vuelta. ¿No era porque no podía soportar los días sin mí a su lado? Como un gato que había criado muchos años, podía abandonarlo cuando quería. Pero el gato no podía. El gato solo podía amarlo con todo su corazón y quedarse a su lado. Una vez mostrara cualquier señal de rebelión, él lo reduciría a pedazos, sin dejar rastro. Yo misma recogí esos huesos rotos. Fui quien me lamió las heridas en plena noche y me curé poco a poco. Abrí los ojos y miré a James, suplicándole: James, por favor déjame ir, ¿de acuerdo? James de repente se volvió loco. Me empujó con fuerza contra la cama y me besó salvajemente. No me hagas odiarte. Se rasgó mi camisón de noche, y había plena paranoia en sus ojos. El odio también es una forma de amor, Ava. Nunca he fallado en obtener lo que quiero. Tú no eres una excepción. Degluté las lágrimas humillantes y mordí duro sus labios. El sabor de la sangre se extendió, y lo empujé con todas mis fuerzas. Me volteé y caí al lado de la cama, escupiendo con lágrimas en los ojos. James de repente se calmó. Me miró con desesperación y luego se acercó a mí. Caí al suelo, sin siquiera notar que la sangre se filtraba por mi brazo. Grité: aléjate. No me toques. James sostenía un pañuelo en la mano. Su mano se quedó inmóvil a poca distancia de mí, y su rostro se puso pálido poco a poco. Ava, ¿me odias tanto? Antes solías. Soporté el dolor y levanté la mano para secar las lágrimas de mi rostro. Lo miré a los ojos rojos. Sí, antes te amaba.
Pero James, los corazones de las personas cambian fácilmente. ¿Por qué crees que yo, Ava, debería estar dispuesta a degradarme y ser tu amante oculta el resto de mi vida? Tu amor me repugna. James fue herido por el odio en mis ojos. Su rostro se puso pálido, y dijo con dificultad: ya he roto el compromiso con Olivia. Ella te hirió, y no la dejaré impune. He recuperado la casa y la pulsera para ti. Ve a verlas, ¿de acuerdo? Me casaré contigo. Te daré todo lo que tengo, ¿de acuerdo? Ava, tan solo si lo quieres, incluso puedo darte mi vida. La miré con burla. No me importa. Cuando estaba en el extranjero, tenía miedo de que hiriera a William, el que me acogió. Pero ahora, no tengo miedo de nada. No tengo nada que perder. Si es necesario, podemos morir juntos. En la habitación mal iluminada, James se sentó solo y miserablemente. Me miró en silencio durante mucho tiempo. Luego, como si hubiera gastado toda su fuerza, tembló y encendió el cigarrillo entre sus dedos. Pero no sé si el cigarrillo estaba húmedo. Intentó encenderlo varias veces, pero no logró. James arrojó enojado el cigarrillo al suelo y respiraba profundamente. Después de un rato, dijo lentamente: bien, te dejaré ir. Después de que James dijo que me dejaría salir, se fue por su cuenta. Los seguí. En cuanto abrí la puerta del coche, vi una figura salir corriendo del garaje. Era Olivia. Tenía los ojos rojos y corrió hacia mí como una loca. Vi un destello de luz fría y vi el cuchillo en su mano. Quedé paralizada allí. Parecía que mis pies estaban atrapados en una zanja y no podía moverme durante mucho tiempo. Ava, ¿por qué volviste? Mujer despreciable. Codiciaste a tu propio tío. Mereces morir. Deberías haberte muerto en el extranjero. Miré a Olivia loca con asombro. No podía relacionarla con la mujer que había sonreído dulcemente y me había insultado con altanería antes. Volví a ser consciente y, por instinto, traté de subir al coche. James me jaló hacia su pecho y pateó a Olivia, que sostenía el cuchillo. Los ojos de Olivia estaban rojos. Cuando vio a James, las lágrimas cayeron inmediatamente de sus ojos. James, ¿por qué rompiste el compromiso conmigo? ¿No dijiste que me harías tu novia y que me harías feliz el resto de mi vida? Mientras hablaba, la mirada de Olivia estaba fija en mí. Ella apuntó la punta del cuchillo hacia mí. Es ella, ¿verdad? Solo si ella muere, podemos estar juntos de nuevo. James miró a Olivia delirante y dijo fríamente: nunca te he amado, Olivia. Deja de molestarme. Olivia gritó histéricamente: no lo creo. Si no me amabas, ¿por qué te comprometiste conmigo? Si no me amabas, ¿por qué me tocaste? Te odio. Os odio a los dos. Ella levantó el cuchillo y me dio una estocada feroz. James solo se concentró en protegerme y no notó que Olivia giró la punta del cuchillo y le clavó directamente en el corazón. Mucha sangre brotó de su pecho. Abrí los ojos horrorizada y traté de cubrir la herida con las manos. James. Saqué el teléfono, pero mis manos estaban cubiertas de sangre y ni siquiera podía marcar el número de emergencia con fluidez. Olivia también quedó impactada por la sangre roja brillante. Se sentó en el suelo paralizada, temblorosa como una hoja, y lloró desesperadamente. No quería hacerlo. Solo quería asustar a Ava. No lo quería. Lo tuve en mis brazos, temblando todo. Seguí sufriendo el teléfono y rogando a los servicios de emergencia: rápido. Ven, quickly. La sangre seguía brotando de la garganta de James, haciéndolo toser continuamente. Al oír mis gritos, levantó lentamente la mano y trató de secar las lágrimas de mi rostro con dificultad. Ava, lo siento. Te amo. Desde el principio hasta el final, siempre has sido tú en mi corazón. Vive bien. Lloraba tanto que no podía formar una oración completa. Solo podía suplicarle: James, espera. No te duermas. El médico viene pronto. No te duermas. Por favor, abre los ojos y mírame, ¿de acuerdo? Pero James fue perdiendo el aliento en mis brazos. Esa estocada había penetrado su corazón. Ni siquiera esperó a que llegara el médico de emergencias. Estaba cubierta de sangre, y el brazo con el que lo sostenía estaba entumecido. Solo cuando el médico lo sacó de mis brazos recobré un poco de consciencia. Mi tío está dormido. Lo llevaré a casa. Pero en cuanto me levanté, se me nubló la vista y caí de bruces. Lo odiaba. Pero también lo había amado. Nunca había pensado que James moriría en mis brazos. Cuando el abogado me encontró, ya me había encerrado en la habitación durante 3 días enteros. 3 días sin comer, beber ni poder cerrar los ojos.
Recuerdo que cuando estaba en la universidad, acababa de perder a mis padres y me habían arrastrado al abismo de la depresión. Fue James quien me encontró en el dormitorio. Él era como el sol que de repente apareció en mi vida aburrida y sin esperanza. Me sumergí en él y no pude controlarme para depender profundamente de él y enamorarme de él. Pero ahora, lo he perdido por completo. El abogado me miró y frunció el cejas. Señorita Ava, el señor James una vez me encomendó preparar un documento. Toda su propiedad, en lugar de ir a la familia James, será dada a usted. Me volví ensimismada y tomé el documento de la mano del abogado. Aunque no podía ver claramente en absoluto, seguí obstinadamente hojeando las páginas una a una. Hasta que al final del documento, vi un nombre escrito con un bolígrafo negro, James. Mis ojos se empañaron gradualmente y grandes lágrimas cayeron sobre el documento. Enterré la cabeza en los brazos y rompí en llanto. Después de donar toda la propiedad de James a la institución de bienestar, tramité los trámites para ir al extranjero. James me pidió que viviera bien, y viviré bien. El día en que me marché, la pantalla grande del aeropuerto mostraba el caso juiciado de Olivia. Estaba en un estado de locura cuando cometió el asesinato y solo fue sentenciada a prisión perpetua. La pulsera en mi muñeca tenía muchas grietas y cicatrices. Puesta en mi delgado muñeca, estaba helada. Mirando su aspecto delgado, de repente se disipó mi odio. En esta relación de amor y odio entre los tres, nadie salió ileso. Levanté mi maleta y subí al avión.